Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. ¿Cómo andan? Acá con un poquito de calor, estuvo lloviznando un poco, pero bueno, salió el sol otra vez y ahí estamos. Eh, Espero que estén bien, que, que estén buscando de Dios en estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos complicados. Si uno escucha las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo, vemos lo que está pasando con los terremotos. Hoy en Facebook me llegó que en ciertos lugares de Europa el mar se está retirando y están preocupados. Eh, Así que debemos estar en comunión con Dios, buscando de Dios, fortaleciéndonos con su palabra, fortaleciendo nuestro espíritu, porque yo hace mucho y mi pastor viene diciendo en estos últimos tiempos que se va a poner más difícil, va a haber problemas de alimentación, de alimento y problemas con el agua, y debemos ser previsores. Dios nos enseña también en su palabra a ser previsores. Y bueno, debemos estar atentos, atentos a esas cosas, atentos a lo que Dios está hablando a través de la naturaleza y de su palabra, sobre todas las cosas, que esa es su verdad. Vamos a hablar de eso, de la verdad de su palabra. ¿eh? Yo titulé este devocional, nos predican la verdad. Entonces tenemos que nosotros como cristianos ser responsables de exigir que nos prediquen la verdad, porque está en juego nuestra alma, no, no está en juego nuestra vida. Todos nos vamos a morir en algún momento, nos meterán en un cajón, nos enterrarán, pero es nuestra alma la que tenemos que cuidar, y es nuestra alma la que Jesús va a venir a buscar, como digo siempre. Y de eso se trata, de que nos prediquen la verdad. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza. Hay una sorpresa para el final, porque voy a terminar con la vez pasada en mi iglesia, mi pastora Carolina cantó una alabanza muy linda y viene a colación de lo que vamos a hablar hoy, de la verdad, de, de que Jesús es suficiente, pero nos tienen que predicar de Jesús. Jesús es suficiente para cuidar nuestra alma, pero nos tienen que predicar de Jesús. No predicarnos fábulas de vieja, como dice la palabra, no predicarnos historias de hombres, sino la verdad del Evangelio. Vamos a hacer una oración, vamos a para empezar el devocional, ¿sí? Que espero que sea de bendición. Siempre la palabra es para mi vida, para examinarme, para cuidar el corazón. Y de eso se trata, de que la palabra nos examine, nos corrija, de que meditemos en la palabra para conocer la verdad de lo que Jesús nos enseña a través de las Escrituras. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, dar otra palabra más, Señor, en este ciclo de palabras cristianas dar en el blanco. Gracias por este tiempo. Inclinamos nuestro rostro delante de ti. Te pido perdón, principalmente yo, Señor, porque si hay algo que no sea de tu agrado, Señor, que tú estés obrando en mi vida para corregirla, para enderezar mis pasos, para que no me desvíe del camino. Así que te pedimos, Señor, que con esta palabra, Señor, estés obrando en cada corazón, en cada alma, que busca de ti, Señor, de esa necesidad de conocerte más, y que la palabra transforme nuestra vida, Señor, porque es la palabra la que nos convence de pecado, es la palabra la que nos corrige. Pero tu verdad, Señor, es principalmente la que nos cuida nuestra alma. Si no conocemos tu verdad, Señor, no somos nada, como dice tu palabra. Si no permanecemos en ti, no somos nada. Necesitamos, Señor, de ti cada día. Necesitamos que tú estés obrando en nuestra vida cada día para corregir nuestra vida y para guiarnos, Señor, por el buen camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y seguramente muchos se preguntarán cuál es la... Perdón. Vamos a cantar una alabanza, que me olvidé. Yo enseguida quiero arrancar con el devocional. Vamos a cantar una alabanza y arrancamos con el devocional.
Esta es una linda alabanza también, ¿eh? La bondad de Dios se llama. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. No existir. En tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu voz me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Cantaré de la bondad de Dios. Gloria a Dios. Hermosa alabanza, hermosa alabanza, hermosa alabanza. Así que búsquenla en YouTube, la bondad de Dios, para poder escucharla, para poder alabarle a Dios.
¿Cuántos pueden decir que Dios en nuestra vida ha sido bueno y que su fidelidad sigue persiguiéndonos? Y eso es bueno, eso es bueno. Eso nos hace conocer cada día más a Dios y nos hace no abandonar el camino. A pesar de las cosas que nos pueden pasar en la vida, saber que la fidelidad de Dios nos está persiguiendo. Como dice el Deuteronomio, que no me canso de hablar de ese versículo, que sus bendiciones nos alcanzarán, pero tenemos que oír su voz, tenemos que oír su verdad. Si no escuchamos su verdad, las bendiciones de Dios no nos van a alcanzar. Si no nos enseñan la verdad del Evangelio, las bendiciones de Dios no nos van a alcanzar. Y sabemos por la palabra que el enemigo también nos alcanza cosas que nosotros necesitamos. Así le quiso alcanzar y le quiso dar a Jesús cuando tuvo esos 40 días en el desierto. Y como dije, ahora sí, vamos a arrancar. Ahí está mi tía Norma, un beso grande, tía, y el hermano Gustavo Albarracín. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios lo bendiga a cada uno de los que están. Seguramente está mi mamá también, así que un beso grande para mi mamá, que gracias a sus oraciones yo estoy en este camino. Gracias a mi mamá. Bueno, seguramente muchos se preguntarán cuál es la verdad. Y en mi humilde opinión deberíamos ver cómo estamos viviendo, qué cambio hubo en nuestras vidas, qué transformación hay en nuestro ser. En la carta de Santiago vemos una enseñanza que nos ayuda a ver si la verdad de la palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Y la palabra dice en Santiago 1, 23 y 24, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así les pasa a muchos cristianos. Se creen cristianos porque van a la iglesia o porque sirven en su iglesia, pero cuando salen del culto ya se olvidan que son cristianos. Se olvidan que son hijos de Dios y vuelven a su vida. Se creen que están en iglesias que restauran corazones y solo les ponen una venda. Les hacen una cura parcial, como esos tratamientos para adelgazar, largos en el tiempo. Vamos a que nos curen, vamos a que nos cambien el cuerpo, nos hacen creer que estamos mejor y seguimos haciendo nuestra vida. Y mayormente no hay muchos cambios en nuestra vida. Así es el cristiano oidor. Cree conocer la verdad, pero no busca la verdad de la palabra de Dios. Tengo muchos hermanos cristianos de distintas denominaciones y ahí está el primer y gran error para conocer la verdad de las Escrituras. Pablo no tenía su iglesia, Pedro, Juan, Lucas no tenían sus iglesias según su punto de vista de ver el Evangelio. La palabra de Dios, ellos predicaban lo que Jesús les enseñó, sin quitar, sin agregar, sin modificar nada de esas enseñanzas. Sin embargo, cada pastor dice tener la verdad, dice hacer conforme a la palabra, dice que predica el Evangelio de Cristo, y hay una enseñanza que Jesús dice: por los frutos los conoceréis. Y el cristiano que se congrega debe ver qué fruto tiene su pastor, porque a veces nos predican la palabra de Dios, pero ellos no tienen el fruto de esa palabra, porque no predican bien la palabra de Dios. Entonces no se ven los frutos. Y esta frase le cabe tanto al pastor como a los hermanos de la congregación. Si predican una cosa y hacen otra, serían lo que Jesús les dijo: hipócritas. Les dijo a los fariseos, a los escribas. Y vayan a cuestionar a algún pastor y decirle que está errado con la enseñanza. Lo primero que le dicen: ¿qué sabés vos? ¿Cómo le faltás el respeto? Estás endemoniado. Y la enseñanza de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, yo tomo dos ejemplos que son donde uno también se puede, digamos, aferrar a eso cuando uno estudia la Escritura.
a David, le habló un levita. Él estaban en una reunión con el pueblo, él estaba hablando y un levita le dijo, así dice Jehová. Y él escuchó al levita y le hizo caso al levita. Dios hizo hablar a una burra para direccionar y mostrar que ese sacerdote estaba errado. Y Jesús enseña, juzgad con juicio justo. ¿Y qué creen que es el juicio justo? El juicio justo es la palabra de Dios. Ahora, si no conocemos la verdad de las Escrituras, ¿cómo conoceremos ese juicio justo? Muchos de esos pastores que no enseñan bien la verdad del Evangelio, cuando uno no es que juzga al hermano, porque no lo tenemos que juzgar por su condición, sino por la enseñanza, porque si está errado del camino, la palabra dice que nos tenemos que ayudar entre los hermanos, nos tenemos que edificar con la palabra para corregir al hermano si está errado, hablarle con el juicio justo. Y el juicio justo es la palabra de Dios. Muchos agarran ese, ¿quién sos vos para juzgar? Después Dios lo va a juzgar, o Dios te va a medir con la misma vara. Me medirá con la misma vara si yo estoy juzgando al hermano errado, en su condición, en su persona, en cómo se viste, o cómo Dios juzga la murmuración, el chusmerío, pero no si uno juzga con el juicio justo, si uno corrige a un hermano con la palabra de Dios, con la verdad del Evangelio. Ahora, si no conocemos la verdad de las Escrituras, ¿cómo conoceremos ese juicio justo? ¿Cómo puedo corregir y ayudar a otro hermano a conocer la verdad de Dios? La salvación es personal y debemos conocer bien la palabra de Dios. Y hay enseñanza que dice que debemos meditar de día y de noche en el libro de la vida. Muchos creen que solo con oír al pastor ya son salvos, y no es así. Porque pasamos a ser esclavos de ese predicador, esclavos de sus dichos, y nos hacen creer que solo él tiene la verdad. Por eso hacen muy mal tantas denominaciones. Desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, hacen muy mal tantas denominaciones que hay del Evangelio. Porque cada quien que dirige una iglesia cree que tiene razón. Y Juan, en una de sus cartas, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y a muchos les cuesta cuestionar al pastor si está errado una enseñanza, no tienen la humildad de ser escuchado por otra, porque el Espíritu Santo, cuando uno busca a Dios, el Espíritu Santo también dirige a esa persona. Y puede ser que el pastor haya tenido un mal día en la enseñanza, y uno pueda hablar con el pastor y decirle, pastor, obviamente no adelante de todo, pero sí llamarlo aparte, después que termina el culto, o cuando uno escuchó el culto y en la semana uno medita en esa palabra y puede hablar con el pastor, mandarle un WhatsApp y decirle, pastor, estuve viendo la palabra que usted dio y me parece que el contexto es en esta dirección. Gracias a Dios, yo puedo decir que mi pastor tiene esa humildad de poder escuchar a los hermanos de la congregación. Porque es un ser humano igual que yo. No tiene, como se dice, coronita por ser pastor. Fue llamado a ser pastor para enseñar la verdad del Evangelio, no para enseñar lo que él quiere. Hay muchas enseñanzas que nos dicen que va a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas y el uso de las redes nos facilita llegar a muchos lugares. Muchos nos conocen y otros tantos no. Pero ¿qué hay de los que nos conocen y posteamos versículos sin discernir? Sin examinarnos a nosotros mismos, sin oír la voz de Dios.
solo para poner un versículo. Estaría bueno que podamos discernirlo para entender la verdad de Dios. Si no, seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestros pecados, porque esa palabra no está corrigiendo a nosotros. La posteamos, la pusimos ahí para quedar bien con el que lo ve. En 1 de Juan 1:8 dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero Jesús nos dice que la verdad nos hará libres. Y en Juan 8, del 31 al 36, en esto está centrado el devocional, en estos versículos, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esos judíos les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si prestan atención, en el versículo 35, el Hijo está con minúscula. Ese Hijo somos nosotros. Somos nosotros los que, si tenemos la verdad del Evangelio, quedamos con Cristo. Porque el versículo 36 dice: así que el Hijo, y ahí está con mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no le está hablando a cualquiera. No está en un gran estadio. Le está hablando a los que han creído en él. Les está dando, y nos está dando, una clave para ser libres por la verdad de su palabra. Dice el versículo 31: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos debe examinar a nosotros primero, y la pregunta que nos deberíamos hacer cuando posteamos la palabra de Dios: ¿estoy haciendo hacedor de su palabra? ¿Estoy mostrando frutos? ¿Me estoy esforzando para que la palabra transforme mi vida? ¿Pueda decir las cosas viejas pasaron, nueva criatura soy en Cristo? ¿O posteo para quedar bien, para cumplir? Si al postear la palabra de Dios no me examinó a mí, ¿cómo sé que puedo ayudar a otros? Es la palabra que a través del Espíritu Santo convence de pecado. Si no me convenció a mí, ¿cómo tendré la certeza que convencerá al que lo lee? Miremos lo que dice Juan 15. Hay dos versículos, el 5 y el 7. El versículo dice así. El versículo 5, perdón. Juan 15, versículo 15. Yo soy la verdad, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el versículo 7, que muchos pastores leen en la última línea, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y muchos pastores no te enseñan que debemos permanecer en la palabra de Dios, porque no te dicen la verdad y solo te dicen: pedile todo lo que vos querés, que todo será hecho. ¿No ves lo que dice acá el versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y la gente lo único que sabe hacer es pedir a Dios, pero no permanece en la palabra de Dios. No permanece en la palabra, en la verdad del Evangelio. Debemos permanecer porque Jesús es el camino.
y la verdad y la vida. Y no podemos llegar al Padre si no permanecemos en Jesús. No seremos verdaderos discípulos de Él. Así conoceremos la verdad. Y es su verdad, no la del hombre, la que nos hará libre. La verdad del Evangelio, la verdad bien enseñada, esa es la que nos hará totalmente libre. Porque como digo siempre, nosotros estamos de paso en esta vida. Si conocemos la verdad del Evangelio, vamos a tener esa oportunidad de poder conocer al Padre, porque permanecimos en Cristo. Ahora, si yo no permanezco en Cristo y sigo haciendo mi vida, soy solo oidor y hago mi vida normal, como cualquiera, nada más que los domingos voy a la iglesia y me pongo la Biblia debajo del brazo, no conozco la verdad, porque sigo siendo pecador, porque no me confrontan con mi pecado, no me ayudan a corregir mi vida, no me ayudan a enderezar mis pasos, porque no me hacen permanecer en la vid verdadera. Esos judíos le dijeron a Jesús: jamás hemos sido esclavos, porque tenían un conocimiento de que el esclavo era esa persona que lo castigaban, que lo tenían harapiento, con hambre. Pero Jesús les está diciendo que antes eran esclavos de la ley, de esos escribas, fariseos, de esos sacerdotes, que les decían qué hacer. Eran esclavos de esas personas, porque seguían pecando, creyendo que sacrificando un cordero al mes eran perdonados. Jesús, con sus enseñanzas que estaba dando en ese tiempo, Él era el cordero sin mancha que iba a ir a la cruz y limpiar nuestros pecados para siempre. Pero nos dice: si permaneceréis en mí, seréis verdaderamente libres. Y les dice que el esclavo del pecado, el que le gusta hacer lo que la carne lo guíe, se aparta de la casa de Dios. Dejamos ser templo de su espíritu, pero el que permanece en Jesús, en sus enseñanzas, en la obediencia, ese es el hijo que cuida el templo, el que se queda en su casa, el que quiere permanecer en la vid verdadera. Y muchos dirán: cuesta, y a veces cuesta mucho. Y le digo: sí, tienen razón, cuesta. Por eso debemos evaluar el costo de seguir a Cristo. Debemos ser esforzados y valientes, dice la palabra. Y a muchos no les cuesta el Evangelio porque no les predican la verdad. Al que le cuesta el Evangelio es el que recibe la verdad, porque cuesta doblegar los deseos de la carne. Y que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Porque a veces hacemos prevalecer lo que a nosotros nos gusta y nos alejamos del Espíritu Santo. Pero cuando conocemos la verdad, nos esforzamos. Nos cuesta cada día, porque la lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra carne, pero tenemos su palabra, tenemos la armadura de Dios que la podemos leer cada día en Efesios 6, del 10 al 18. Debemos dejar que la verdad de su palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta nuestra alma. Y esto es lo importante de esa enseñanza, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si a nosotros nos predican la verdad del Evangelio, va a transformar tu corazón, porque es la palabra la que discierne las intenciones de tu corazón. No es el que te predica, no soy yo el que te está hablando. Es cuando vos buscás la verdad del Evangelio. Es esa verdad del Evangelio la que te transforma. Es la verdad del Evangelio la que cambia tu vida. A Dios no lo podemos engañar. Como dice Juan en su primera epístola, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y muchos
postean palabras de Dios y siguen en delitos y pecados. Somos pecadores por naturaleza. Necesitamos ir a los pies de Cristo cada día, negarnos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz todos los días. Si no podemos ir en pos de Jesús, si no podemos ir en pos de Jesús, si no podemos permanecer en Él. La lucha es contra nosotros, la lucha es contra nuestra carne. Debemos esforzarnos para que el Espíritu prevalezca cada día. Ese es el esfuerzo que Dios exige en nosotros, porque el Evangelio no es gratis. Digamos, entre comillas estoy diciendo que no es gratis. El Evangelio es gratis. Digo que necesitamos nosotros poner de nuestro esfuerzo para que la palabra nos transforme. Necesitamos dejar las cosas que nosotros hacíamos antes. Yo veo hermanos que siguen yendo a los boliches, sigue hermanos que tocan en bandas de rock and roll. Y después te postean un versículo como si nada. Si no conocemos la verdad del Evangelio, seguimos en delitos y pecados. Y el Evangelio es para corregir nuestra vida, la verdad del Evangelio. Es para confrontarnos con el pecado, para negarnos a nosotros mismos, para alejarnos del pecado, porque Cristo murió por esos pecados. Si Cristo murió por mis pecados y yo sigo pecando, haciendo esas cosas que hacía antes, en vano murió Cristo por mí y por ti si estás pecando. En primera de Juan 2, del 4 al 6 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cuántos conocemos que dicen conocer a Cristo? ¿Cuántos conocemos que dicen que son evangélicos? ¿Cuántos conocemos que sirven a Dios en las iglesias? Y Juan dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sus enseñanzas, la verdad del Evangelio, Juan dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este es un versículo que nos tiene que confrontar, hermanos. Un versículo que nos tiene que llevar al arrepentimiento, a decir: yo no quiero más mi vida anterior. Yo quiero decir que soy de Cristo. No quiero que me digan mentiroso. Quiero conocer su verdad. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. Y el versículo 6 dice algo que debemos llevarlo a la práctica. Si conocemos su verdad, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si conocemos su verdad, si decimos que permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Con misericordia, con mansedumbre, contemplando, con amor, con benignidad, con paz. Dices conocer a Jesús, dices ser hijo de Dios, dices ser cristiano y no sos obediente a sus enseñanzas. Sos mentiroso, porque no conoces su verdad, no estudias su palabra, sos oidor, te quedás con lo que te predican, no meditas en las Escrituras. Juan dice que mentimos y Santiago dice que somos como ese hombre que se mira al espejo y se va y se olvida cómo era. Muchas iglesias hablan del amor de Dios como si eso solo te salvaría, pero el amor en un cristiano se ve cuando guardamos sus enseñanzas,
porque nos vamos perfeccionando en el amor de Jesús. Si guardamos, si permanecemos en Él, si conocemos su verdad. Pero si no nos predican la verdad de las Escrituras, nunca seremos perfeccionados para conocer el amor de Cristo. Y nunca podremos andar como Él anduvo. Estudia la Biblia, medita y escudriña la palabra de Dios. Y cualquier duda, pregúntale a tu pastor. Si su guía es por el Espíritu Santo, te explicará con ese amor que Cristo predicaba. Si te da muchas vueltas y te cuenta solo fábulas, sabrás lo que tenés que hacer. No te olvides que Dios saca a luz todas las cosas, las tuyas, las mías y las de los pastores. Porque Dios no hace acepción de personas. Como así saca a luz nuestras cosas, que somos simples ovejas del Señor, así saca a luz lo que hacen los pastores. Busca a Dios para que el Espíritu Santo te guíe. Busca su verdad. Busca el Evangelio, la verdad del Evangelio. Que no te llamen mentiroso. Que Dios crea que vos te esforzás cada día para que no te digan mentiroso. Que Dios, más que crea, que vea, que Dios vea en ti que te esforzás cada día para que para que no vean que te digan mentiroso. Debemos esforzarnos, hermano. Debemos esforzarnos. Cuando vos conocés la verdad del Evangelio, es la verdad la que te confronta y la que te corrige y la que te convence de pecado. Cierro con las palabras de Spurgeon. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos examinarnos a nosotros mismos y empezar a buscar la verdad del Evangelio, la buena enseñanza. Yo siempre digo que encontré una iglesia, y aunque me congrego a distancia, siempre digo que mi alma está ahí, que mi espíritu está ahí cada vez que escucho su prédica. Todos los domingos me tomo el tiempo, como seguramente vos te preparás para ir a la iglesia. Yo todos los domingos me preparo para escuchar la prédica de mi pastor. Y aunque la escuche a distancia, la palabra llega, la palabra corrige, la palabra examina, la verdad de la palabra, la buena enseñanza, porque no hay mejor corrección de nuestra vida si queremos ser hijos de Dios, si queremos ser templo del Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos tenemos que esforzar en conocer la verdad. Nos tenemos que esforzar en conocer la verdad. No hay otra forma de corregir nuestra vida si no conocemos la verdad de Cristo. Y Spurgeon dijo esto hace un montón de años atrás. Diría, no sé, 600, 500 años atrás. O más. Busca ese evangelio que rasga y rompe, y corta, y hace tajos, y hasta mata. Porque es el evangelio el que tiene que transformar tu vida. Es la verdad del evangelio. Por eso él dice, busca ese evangelio. No te quedes cómodo en tu butaca. No te quedes ahí tranquilo como si fuese un club de barrio. Vamos al club, nos juntamos con los amigos, charlamos un ratito, vemos lo que pasa y después nos vamos para casa y seguimos con nuestra vida. No, busca ese evangelio que rasga y rompe y corta, ese evangelio que hace tajos, ese evangelio que te mata, que mata tu carne cada día, esa espada de dos filos. Deja que penetre en el alma, en tu interior, en tus huesos, en tus tuétanos, para transformar tu vida. Porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez, dijo Spurgeon.
No hay otro evangelio que transforme nuestra vida que no sea el de la verdad. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar, dijo Spurgeon, hasta lo más profundo de tu ser. Déjalo entrar como esa espada de dos filos, que penetre en tu vida, que transforme tu vida, que mate a ese viejo hombre y te haga nacer de nuevo en Cristo. Necesitamos nacer de nuevo en Cristo. Y no tenemos, seguramente, en algunos habrá pasado, ese cambio tan rotundo, tan radical. Pero la transformación, cuando conocemos la verdad, es día a día, es poco a poco. Por eso, deja que ese evangelio te transforme. Déjalo entrar en tu alma, hasta lo más profundo de tu ser. Así, dijo Spurgeon, como la lluvia es absorbida por el suelo. ¿Vieron cuando tiramos agua? Cuando llueve enseguida la tierra absorbe el agua. Así, dijo Spurgeon, no le decrete, no le declare, no le exijas, porque en las iglesias que no enseñan la verdad del evangelio, enseñan esas cosas, a exigirle, a decretarle, a declararle, a creerse que lo que vos decís es más importante para Dios que lo que Dios dice. Perdón. Dice, así ruégale al Señor, clámale al Señor, suplícale al Señor, que su evangelio sea absorbida por tu alma. Así, hacé la prueba, echa un vaso de agua en la tierra y así como la absorbe la tierra, deja que la verdad del evangelio sea absorbida por tu alma, porque esa verdad es la que va a cambiar tu vida. No es lo que yo te estoy diciendo, sino lo que vos busques a través del evangelio. Busca la verdad. No es el hombre el que cambia y transforma la vida. Nosotros no salvamos a nadie. La palabra de Dios es por su gracia que somos salvos. Es por ese don de fe que Dios puso en nosotros, en los que Él eligió. Y eso es lo que el evangelio, la verdad, te hace cuidar. La fe te fortalece día a día, te levanta, te restaura. Aunque tengamos un tropiezo, Dios nos levanta, nos empuja, nos dice, seguí avanzando, no te fijes en lo que te está pasando, poné los ojos en la cruz, mira solo a Cristo, porque Cristo es suficiente. No hay otro que sea como Cristo. No hay predicador, no hay ungido más ungido que sea como Cristo. Y necesitas ir a los pies de Cristo cada día. Necesitas esforzarte cada día y dejar que la verdad del evangelio cambie tu vida. Que te haga tajo, que te rasgue, que te rompa. Porque si te rompe, tenemos a ese gran alfarero que nos hace de nuevo, que nos restaura, que nos moldea nuevamente, que nos fortalece. Pero si conocemos otra verdad, nunca vamos a ser quebrantados, nunca vamos a ser moldeados por la palabra de Dios, por su evangelio, por su verdad. Yo siempre digo y hablo mucho con mi mamá ahora que tenemos la casa de paz, nos estamos reuniendo, gracias a Dios, venimos reuniéndonos todos los lunes, con mi tía, con Emiliano, a veces viene Mónica, y siempre digo que la palabra de Dios nos tiene que dejar algo. Seguramente son más
perdone que lo diga así vulgarmente, más trompadas que caricias, pero siempre hay una caricia de Dios para nuestra alma. Pero es ese evangelio que te rasga y que te rompe. Si el evangelio que vos escuchás en tu iglesia no te rasga, ni te rompe, ni te hace tajos, tenés que pensar si es la verdad del evangelio lo que te están predicando. Porque siempre la predicación de un buen pastor te tiene que dejar algo, alguna enseñanza, algo para corregir. Siempre tenemos cosas para corregir. Y es a través de la palabra que las corregimos. Entonces debemos ver qué es lo que nos están predicando. Porque yo creo de esta forma, y les pido perdón si a alguno les molesta, si yo no recibo la verdad del evangelio, no sé si me voy con Cristo. Porque ahí, cuando esté frente a Dios, me va a decir, ¿qué evangelio escuchaste? Vos hiciste esto, hacías el otro, hacías acá, hacías allá. ¿Y qué le voy a decir yo? Yo iba a la iglesia, le voy a decir. Yo diezmaba, ofrendaba. Pero vos hacías tu vida como vos querías. Esta puerta no es para ti, es la otra. La que arde. La que quema. Debemos cuidar el alma. Porque Dios nos prometió una vida eterna. Pero también tenemos una eternidad en el infierno. Y por eso debemos cuidar el alma. Por eso debemos ver que nos predican. Tenemos que tener esa, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos que tener esa búsqueda del evangelio para poder hablar con nuestro pastor. Si yo no leo la palabra, ¿cómo le voy a preguntar a mi pastor? Mire, leí esta palabra, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir? Y si uno la lee basado o estando en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, Dios va a guiar en qué contexto está su palabra. Hay mucha enseñanza que la podemos aplicar a nuestra vida. Y acá he leído muchos versículos que lo podemos aplicar a nuestra vida. Y hay otros que son enseñanza para aquella época, para aquel tiempo. Jesús habla con muchas metáforas y tenemos que saber discernir qué es lo que nos está diciendo. Cuando en Santiago dice que le pidamos sabiduría que Dios tiene para darnos en abundancia, la sabiduría que Dios nos da es cuando leemos el Evangelio. Si yo no leo el Evangelio no voy a tener sabiduría, por más que le pida, que le ruegue, que le clame, porque la palabra ahí en Juan 7 dice, si permaneceréis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que querás que será, que Dios te lo dará. Si yo no busco la verdad del Evangelio, ¿qué sabiduría le voy a pedir a Dios? ¿Qué discernimiento me va a dar Dios si yo no estoy buscando de Dios? Simplemente soy un oidor. Una persona que va a la iglesia y cuando sale de la iglesia ya me olvidé de Cristo. Ya me olvidé de Dios. Hasta el otro domingo que vuelvo a la iglesia. Ahí me acuerdo otra vez de Dios. Pero Juan nos dice en su carta que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sus enseñanzas, su verdad del Evangelio, el tal es mentiroso. ¿Cómo puedo ser yo reflejo de Cristo si no busco la verdad? Si no me enseñan la verdad. Nunca voy a poder ser ese reflejo de Cristo. Nunca. Espero que la palabra sea de bendición. Gracias a mi hermana Clara, que es de allá de mi congregación. Está mi tía Lucy también. Está mi hermano Joaquín, que es de allá de mi congregación.
Gracias a la hermana María Isabel. Dios la bendiga a cada uno que están escuchando. A mi mamá, que ahí pudo escribir algo. A mi tía Lucy, que está ahí. Gracias, gracias, gracias por poder estar ahí. Gracias por poder escucharme. No me están escuchando a mí. Yo simplemente soy un transmisor de la palabra. Escuchen lo que Dios nos está hablando a nosotros. Y tratemos de buscar la verdad del Evangelio. Tratemos de cuidar nuestra vida, nuestra alma. Cuidemos la salvación. Cuidemos, porque Cristo sufrió por nosotros. Y en ese sufrimiento, en ese que lo clavaron en el madero, Él lo hizo por nuestros pecados. Y si yo sigo pecando, soy un mentiroso. Si digo que soy cristiano. Somos pecadores. Seguramente cometemos errores, no somos perfectos. Pero vamos a los pies de Cristo a buscar ese perdón, ese arrepentimiento. Ponemos nuestros ojos en la cruz. El rey David dijo: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y nuestro socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Pero tenemos que ir a buscar de Él. No solamente los domingos. Tenemos que hacer estudios bíblicos. Estudios bíblicos sobre la Biblia, no sobre libros hechos por hombres. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos corregir nuestra vida, que podamos atesorar en nuestro corazón, que eso es lo principal. Acordémonos que Dios discierne los pensamientos de nuestro corazón. Yo siempre le digo a mi mamá que el corazón del hombre es engañoso, y lo dice Dios. Y la palabra de Dios es para eso, para transformar nuestro corazón, para que dejemos de tener ese corazón de piedra engañoso y agarrar ese corazón de carne que Cristo puso cuando murió en la cruz en nosotros. Y muchos lo desechan, lo descartan como si nada. Les voy a cantar esta alabanza. Espero que sea de bendición, que tiene algo que ver, les pido perdón, que tiene algo que ver con lo que veníamos hablando, con la verdad del Evangelio. Falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más,
Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No merezco tu amor, es sincero. Todos se han ido. Tú has sido mi amigo, aunque no merezco. Tu amor es sincero. Todos se han ido. Tú has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Gloria a Dios. Solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay libertad. Pero necesitamos que nos prediquen de Cristo. Necesitamos que nos prediquen la verdad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Que tengamos una semana bendita, una semana donde busquemos de Dios, que pongamos nuestros ojos en Cristo, que podamos ir a sus pies cada día para que la palabra corrija nuestra vida, porque es la única manera que podamos salvar nuestra alma. Dios los bendiga, gracias por estar ahí. Un beso grande. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Dios los bendiga.